Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy traigo una nueva entrevista. En este caso tenemos una invitada de lujo, tenemos a Isa Franco, diputada en el Congreso por Unidas Podemos. Bienvenida al canal, Isa. Hola Álvaro, muchas gracias. Para quien no conozca a Isa, como digo, es diputada, además por la circunscripción de Sevilla, es la segunda etapa ya en el Congreso de los Diputados, por tanto tiene bastante experiencia. La idea de este vídeo es no hacer una entrevista, porque no me gusta tanto llamarlo así, sino una conversación en la que vayan surgiendo temas. Yo tengo algunas preguntas preparadas, pero como digo, siéntete libremente de responder lo que quieras, o de preguntar lo que quieras, o de debatir lo que quieras en cualquier momento. Para empezar, a mí me gusta hacer una pregunta siempre, que es definir a la persona por su vocación, su formación y su profesión. Es decir, ¿qué querías ser más o menos de pequeña? ¿O qué ideas tenías de lo que te gustaría hacer? ¿Qué fue lo que luego finalmente estudiaste y en qué estás trabajando? Que realmente la mayoría de las personas casi nunca coinciden las tres cosas. Bueno, yo de pequeña quería ser cantante, como muchas niñas. Y es verdad que nunca lo fui, tampoco tengo una gran voz, pero sí que es verdad que de mayor participé en coros, he hecho algo de canto lírico. Nunca me pidas cantar porque jamás voy a cantar delante de nadie, soy muy vergonzosa, eso es algo que no he superado, que ya lo era de pequeña y lo sigo siendo ahora. La vergüenza algunas veces me juega malas pasadas. Y, y nada, y finalmente, un poquito más de mayor, a comienzos del bachillerato, más o menos, coincidí con una profesora de filosofía, Yedra se llamaba, que me hizo enamorarme de la filosofía y de hecho quise estudiarlo, me lo planteé muy seriamente, estuve yendo a cursos para enterarme un poco más sobre la carrera, pero durante esos cursos surgió una charla, una presentación de la carrera de Relaciones Laborales y me gustó mucho. O sea, me gustaba mucho el ámbito de la defensa del trabajo, más que esa parte de recursos humanos, que es la que llama mucho la atención de mi carrera a mucha gente. A mí lo que me gustaba eran los derechos laborales. Y bueno, y teniendo en cuenta que en esta sociedad, para poder vivir más o menos de una forma más o menos digna, o por lo menos poder sobrevivir, hay que trabajar. Mi pasión y toda mi fuerza va en que todo el mundo trabaje con unos mínimos de derecho de dignidad y que pasemos de esos mínimos a unos derechos de verdad. Y finalmente luego, pues por unas cosas o por otras, ¿no? Te ves involucrada en la política, además en la primera línea. Esa era otra pregunta que yo creo que es súper interesante y que no se suele hacer, que es que cómo llega una persona de repente, si tiene un plan o si prácticamente sin darse cuenta, de repente apareces ahí en una lista electoral y te toca defender, como tú dices, las ideas que tienes en el Parlamento, ¿no? Que me imagino también que será muy llamativo el primer día que entras ahí en el Parlamento y dices, ¿qué hago yo aquí, no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo entré por casualidad pura y dura. O sea, yo siempre había estado en contra de los partidos políticos, pero no en contra porque pensase que no había que votarlo ni nada por el estilo. Creo que el derecho al voto, o sea, yo siempre lo he ejercido, ya sea votando efectivamente a algún partido político o votando nulo, que también lo he hecho. Pero sí que he rechazado siempre la posibilidad de entrar a formar parte de un partido político, de la organización. Yo me he movido más bien en el ámbito de los movimientos sociales, de más pequeñita o más jovencita, iba a manifestaciones, pero sin meterme en militancia concreta. Luego, cuando estaba estudiando la carrera, hice las prácticas de lo mío en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y, y bueno, luego estando en el Sindicato Andaluz de Trabajadores terminé la carrera y me tocó la hora de pensar en estudiar un máster. El máster que quise estudiar estaba en Madrid, en la Universidad Complutense. Me fui a Madrid, por tanto dejé la militancia en el sindicato eh, y cuando llegué a Madrid escuché a Julián Guita, recientemente fallecido, que nos llamaba a la sociedad en general, a la gente que habíamos formado parte de los movimientos sociales, o que si no éramos parte de los movimientos sociales, pues teníamos algún tipo de pensamiento crítico. Y bueno, yo lo vi en un vídeo en Facebook, recién llegada, ya te digo, no tenía ni una semana allí, y acudí a la llamada de Julián Guita, como no podía ser de otra manera.
Así que me metí en el Frente Cívico Somos Mayoría y bueno, de ahí pasé a formar parte del grupo motor de una iniciativa legislativa popular para hablar de renta básica universal. Y bueno, pues por los movimientos sociales al final entras en un ámbito en el que, sobre todo estando en la Complutense o estando en Madrid, en el que pues bueno, unos y otros se conocen y me pidieron que ayudase a formar la organización política. Yo en un principio dije que no. Y unos meses después me puse manos a la obra y les estuve ayudando. Y bueno, jamás pensé que yo fuese a llegar al Congreso. Yo simplemente era una militante en mi círculo, en el círculo de Triana, que estaba en ese momento, aunque yo soy del Aljarafe, pero por cuestiones de trabajo, de estudios, no podía asistir a las reuniones de mi círculo, me iba al círculo de Triana y nunca pensé que fuese a llegar al Congreso, pero sí te digo que estoy muy, muy orgullosa de formar parte de ese equipo de trabajo y sobre todo había una cosa que yo tenía muy clara, era en primer lugar que si entraba en el Congreso, bueno, en primer lugar que no quería entrar en el Congreso y de hecho lo rechacé una vez estar no en el Congreso, pero sí en otra institución. Y en segundo lugar que si entraba tenía que ser para sentirme útil y que condición básica de ello tenía que ser poder trabajar en cuestiones de prestaciones, de rentas mínimas, porque yo había trabajado en la renta básica y poder trabajar en trabajo, que era lo que yo había estudiado y lo que me apasiona, los derechos laborales. Y bueno, pues lo puedo hacer, así que... Yo te voy a preguntar mucho de eso de sentirse útil porque la percepción que yo tengo es que a veces la política es demasiado espectáculo, ¿no? A nivel de políticos profesionales y que da la sensación de que se hacen en unos grupitos pequeños, pero que si hay que con 40 políticos parece que se harían las cosas porque al final hay otra gente que lo que hace es aplaudir los discursos, ya digo, una percepción súper personal, ¿no? Pero me da esa sensación. Pero antes sí me gustaría, comentando el tema de Julián Guita, lo importante que es la figura de Julián Guita, yo creo que para toda la generación, casi que para la generación que vino después, que para la suya propiamente, ¿no? Porque ahora está, no sé, supongo que te habrás enterado que están dando en Netflix el documental este de Jordan, de Last Dance, y parece que era como un dios que iba pasando por ahí, todo el mundo lo veía como iluminado, y yo tuve la suerte que en primero de carrera, estudiando Historia en la Universidad de Sevilla, ese día no me había saltado las clases, y había una conferencia de Julián Guita, y entonces me quedé allí a verla y te daba la sensación como que es que no era una persona como nosotros, sino que era, o sea, hablaba desde una dignidad y desde una creencia absoluta en lo que decía, y estos no son los políticos, ¿verdad? Esa sería la época en la que estaba Rubalcaba y Rajoy, ¿no? Y claro, veías el debate de Rubalcaba y Rajoy y luego escuchabas a Julio Anguita hablar y decías tú, pero este hombre es impresionante, ¿no? Como ha marcado. Y ahora parece, yo le dediqué un vídeo en el canal en el que cogía extractos de cosas que decía Julio Anguita, porque a ver si de alguna manera su ejemplo marca a las generaciones posteriores, porque la verdad que es un referente en muchísimos ámbitos, ¿no? Yo creo que los ha marcado a todo el mundo. ¿Verdad? Absolutamente, lo hablaba justo el día del fallecimiento y el día después estuve haciendo una videollamada con unas compañeras de partido, porque también son amigas, de hecho una de ellas desde hace ya muchos años, y lo hablábamos, ¿no? Había una compañera que no paraba de llorar, que se había pasado todo el día llorando, todo el día viendo las noticias y todo el día llorando sin parar, o sea, tenía un dolor de cabeza horroroso. Y justo estuvimos hablando de esto, que cómo puede ser que una persona a la que mucha gente no ha visto en su vida y mucha gente no hemos conversado con él en su vida, yo no hice más que conocerle, vamos, que me presentaron y verle en diferentes charlas, leer algún libro suyo, pero bueno, claro, evidentemente también sus discursos, lo seguía en general, ¿no? Pero físicamente solamente lo conocía por sus charlas y por alguna vez que nos presentaron, nada más, o sea, no hemos conversado nunca. Y sin embargo, ¿cómo es capaz una persona a la que no conoces llenarte tanto o influirte tanto, ¿no? Y que tú lo sientas como parte de tu vida, parte de tu familia, una parte importante de ti, porque al final yo creo que ideológicamente, y no solamente ideológicamente, sino con su forma de hacer política, nos ha marcado a todos y todas. O sea, creo que nadie en este país pueda decir
que las cosas que ha dicho Julio Anguita no fuesen verdad, aun cuando en el momento en que las dijo todo el mundo se le puso en contra, todo el mundo se le echó encima, y sin embargo se terminó viendo que era la verdad, ¿no? Que fue la verdad. O sea, que él ya dijo la verdad y efectivamente aquello sucedió. O sea, creo que no solamente por la claridad que tenía políticamente, ¿no? Sino también, o sea, a la hora de hacer los discursos, a la hora de analizar la realidad, sino también la forma en la que lo hacía. Ese cuidado a la hora de hablar, a la hora de formar a su militancia, a los más jóvenes. Creo que es que algo así no se ve en política, una persona que sea tan clara, Sí, que sí. vea las cosas con tanta clarividencia, pero que sin embargo no quiera nada para sí mismo, sino todo lo contrario, que todo sea bien para los demás. Creo que es muy difícil encontrar en política y creo que por eso mismo nos ha marcado tanto a todos y todas. Sí, de hecho ha trascendido lo que es el ámbito normal suyo, que sería el de la izquierda, y al final consiguió un respeto prácticamente de todos los partidos y de todos los políticos. Lo que pasa es que, claro, una cosa es su figura y otra cosa es que luego se imite de alguna manera o que se aprenda de lo que es su comportamiento, que ahí ya tengo más dudas. Cambiando un poquito de tercio, yo te quería hacer una pregunta muy concreta e incluso algo personal, que es, evidentemente tú tienes piercing, ¿no?, que son visibles. Y entonces yo recuerdo cuando entró Alberto Rodríguez, ¿no?, y la gente del PP cómo lo miraba con las rastas, y a Pablo y la ropa y todo eso, porque parecía que había como un canon de que el político tiene que vestir así, tiene que ser un señor que lo puedes confundir con un abogado en cualquier momento. No sé si tú has sentido también en primera persona como extrañeza, ¿no? Como que al principio la gente te miraba raro como diciendo, esta mujer no pega aquí, ¿no? En el Congreso no lo he sentido nunca. O sea, siempre que me he sentido fuera de lugar, creo que era más bien, no tanto por los piercings o por los tatuajes que tengo, que no son, bueno, ahora sí hay algunos más visibles, pero no son demasiado llamativos, eh, sino por la mezcla entre juventud y género. Ahí sí he notado yo muchas veces dentro del Congreso, pues como no Que te no voy te a toman decir en desprecio, serio. claro, no te voy a decir desprecio, pero sí bueno, tú eres demasiado joven, niña, tú no sabes, ¿no? Eso sí lo he notado muchas veces, cómo te cortan o cómo te miran, cómo escuchan un argumento que das, incluso cómo te responden, ¿no? Eso sí lo he notado muchas veces, lo dice mucho Sofía, que es la sensación de sentirte fuera de lugar, ¿no? De este sitio no es tuyo, o tú no deberías estar aquí, ¿no? Esa sensación de estar en un sitio impostado o de ser una impostora. Eso sí lo he notado muchas veces, ya te digo, sobre todo por temas de juventud y de género, aunque ya no soy tan joven, pero quizás también un poco por clase social, ¿no? Yo tengo muy claro la clase social a la que pertenezco y a la que seguiré perteneciendo siempre, porque mi familia y yo de repente no nos vamos a hacer ricos. Entonces, creo que dependiendo de la clase social en la que estés, también vas a defender un tipo de cosas u otras, ¿no? Evidentemente yo voy a defender el bienestar para la gente que vivía con las dificultades que vive mi familia. Y ahí sí lo he notado. Respecto de los piercing, fíjate, lo he notado más bien en la gente normal. O sea, yo lo noté mucho en el sindicato. Es verdad que en el sindicato, cuando estaba en la asesoría laboral del sindicato, yo era mucho más joven, bastante más joven. De hecho, no había terminado la carrera. Y ahí sí noté un poco de esta niña es inexperta, que en parte era verdad, pero sí que me han preguntado alguna vez Isa, tú para ir a juicio, ¿no te planteas quitarte los piercings? Porque quizás los otros abogados o incluso los jueces pues te puedan tratar de una forma un poco despectiva o te puedan tratar de diferentes formas, ¿no? No tratarte con el mismo respeto. Eso sí, y también alguna vez en una campaña electoral, me acuerdo que fui a un mercadillo y en ese mercadillo me dijeron, estupendo, todo estupendo, yo me gusta Podemos, pero si vas a ser la candidata, quítate los piercing. Pues sí, sí lo he notado también, como si los piercing me fuesen a interferir Bueno, el propio Pablo se quitó el que tenía en la ceja, se lo quitó cuando ya empezó en Podemos, en el año 2015, o sea que... Pero bueno, es bueno que no haya sido tan...
tan Es evidente verdad que como lo de las rastas, ¿no? es verdad que la imagen es importante. O sea, yo no me he quitado los piercing, pero sí he cambiado de forma de vestir. Yo vestía antes, bueno, no he cambiado del todo, pero sí, cuando voy al congreso, sí cambio mi forma de vestir. Yo antes vestía mucho más con ropa oscura, vestía mucho más pues, con pantalones bombachos, con los típicos pantalones cagados. O sea, sí, no me ponía un pantalón estrecho en la vida. Un pantalón vaquero estrecho y ahora voy casi siempre con pantalones vaqueros estrechos. O sea, de alguna forma nos adaptamos porque también es verdad pues, que hay unos ciertos códigos o cánones sociales que, pues, que hay que cumplir, ¿no? Y que la gente también pues, necesita que esa percepción que reciben tuya pues, sea una percepción que represente realmente lo que tus ideas dicen, ¿no? Bueno, pues de alguna forma todos cambiamos y todos nos adaptamos un poco, pero sin perdernos nosotros. Es real que Pablo se quitó el piercing, también iba a ser candidato de Podemos, en principio a las europeas, pero en algún momento iba a serlo al Congreso, ¿no? Al gobierno. Y bueno, pues es normal que se quitase el piercing, sin embargo no se ha quitado la coleta y no le hables de eso porque no se la va a quitar en la vida. No te iba a preguntar, pero ahora hablando de este tema me ha surgido si es verdad, o bueno, tú claro, podrás hablar desde el ámbito de Podemos solamente, me imagino, pero si es verdad que esos asesores de imagen que se dice que hay en los partidos, si de verdad tienen tanta importancia, ¿no? Porque se dice que en su día a Aznar le dijeron que se tenía que quitar el bigote y Aznar, siendo como era, pues evidentemente no se quitó el bigote, pero que, por ejemplo, yo sí lo he visto muy evidente que cuando han querido hacer a Pablo Casado presidenciable, de alguna manera le han dicho, mira chico, déjate la barba, porque es que la gente mayor no va a votar a alguien sin barba del PP. Y entonces, si es verdad que hay esos asesores de imágenes que siempre se dice, que te dicen lo que tienes que decir, lo que no, que tienes que hablar siempre en positivo, nunca puedes hablar en una negación, etcétera. ¿De verdad esa presión de los asesores existe tanto en política como parece desde fuera? Claro que hay asesores y claro que hacen su trabajo. Hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Al final, la política es qué haces, pero también cómo lo comunicas. Y eso es importante. Es muy importante, de hecho. Porque, nos guste o no, pues un mismo mensaje dicho de la misma manera por dos personas diferentes, en dos maneras, o sea, formas físicas diferentes, o con tonos diferentes, pero exactamente las mismas palabras se pueden tomar de una manera u otra. Y esto, pues, fíjate, ¿no? Esto lo vemos mucho ahora que nos escribimos tanto por WhatsApp, Telegram, redes sociales en general, siempre decimos, o es muy frecuente decir, no hablemos esto por aquí porque se malinterpreta, ¿no? Y sin embargo son unas palabras que en principio a la persona que lo escribe le puede parecer asépticas o le puede parecer que las está escribiendo con ironía, que se va a entender o simplemente pues, que las dice de buen rollo y a lo mejor la otra parte se lo toma de otra manera, ¿no? El mensaje siempre, bueno, pues se puede entender de una forma u otra según quién lo dice, pero también según quién lo recoja. Y yo creo que los asesores en ese caso hacen un trabajo importante, tanto de preparación física como de preparación de cómo dicen las cosas, ¿no? En lingüística. Yo, por ejemplo, a mí sí me han dicho, Isa, no vayas de rayas, como voy hoy, no vayas de rayas o si vas con rayas que no sean muy pegadas a la tele, no vayas con cuadros, intenta ir de colores lisos, no te lo pongas oscuro, está demostrado que tal color da más o menos confianza, o sea, el rojo es muy agresivo, intenta no ponértelo. Sí, esas cosas pues se dicen y se les hace caso porque al final ellos son expertos en cómo hacer que el mensaje llegue de la mejor forma posible, que no haya interferencias en ese mensaje. Otra cosa es que tu forma de hacer política la bases en el marketing, que es lo que pues, le ha pasado a Ciudadanos y en ciertos momentos le ha pasado más a otros partidos, ¿no? Pedro Sánchez tuvo que hacer mucho uso del marketing cuando se enfrentó a la dirección, a Susana Díaz. Yo creo que a todos, ¿no? La verdad que es una cosa que de raíz
atraviesa a los partidos ahora, que además era una de las preguntas que yo te quería hacer, que yo sí tengo muy clara respuesta y es decepcionante desde mi punto de vista, pero te la quiero también comentar a ti, que es, yo digo muchas veces que el tuit ha matado a la política, ¿no? O sea, que de alguna manera antes la política era algo un poco más serio, en el que había un trabajo parlamentario, en el que había una redacción de documentos, como decía Julio Anguita, ¿no? Un político tiene que estudiar mínimo 3 horas al día y todo este tipo de cosas, que sé que lo hay, porque a veces cuando hemos hablado me has dicho, pues es que estoy trabajando en una PNL, etcétera. Pero creo que al final todo se basa a día de hoy demasiado en el tweet. Y yo creo también porque tenemos una concepción de Twitter como que Twitter es España y Twitter no es España. Es decir, Twitter son una serie de personas que usan Twitter, pero España es mucho más. Es decir, en el barrio, por ejemplo, en mi caso aquí en Sevilla, pues a lo mejor Twitter son 5.000 personas o 10.000 personas, pero en Sevilla hay 1 millón de habitantes. Entonces, y parece que, es que me estoy acordando de lo de Irene Montero, ¿no? Cuando lo de era sola y borracha, quiere llegar a casa, algo así, y la que se lió con eso. Y dices tú, pero si al final estamos hablando del tuit y de la frase esa y no estamos hablando del contenido de la propuesta, ¿no? De alguna manera yo creo que se ha diluido totalmente esa política más seria y se ha quedado, y lo vemos también en Vox, ¿no? Que yo creo que hablan en el Parlamento simplemente para sacar un extracto y ponerlo en Twitter. Es decir, porque no están proponiendo nada, lo único que están haciendo es decir una frase que ellos le han dicho a los asesores que es muy buena y con eso la van a poner en Twitter y ya van a soltar allí a su gente a que la retuitee, ¿no? No sé qué piensas tú de eso. O Trump, que cada vez que quiere comunicar algo, aunque sea una bomba, lo dice por el Twitter. Siempre decimos que cuando Trump va a pulsar el botón rojo, lo hace poniendo un mensaje en Twitter. Sí, es verdad que de alguna forma el Twitter o esa forma de comunicarnos en frases y palabras cortas, muy tipo bomba, pues ha matado quizás el debate político, y sí, en el día a día sí. La sensación de inmediatez de información y también de alguna manera ha matado a ese debate político, sino que todo lo queremos ya. Pero esto es una cosa que nos pasa a la sociedad en general. Y sí, en parte sí, y en otra parte ha supuesto otras cosas que son positivas, como precisamente esa inmediatez de información y el poderte comunicar de una forma más asidua o más normal, más rápida, más continua con la gente. Que antes o salías en la tele o salías en la radio o hablabas con tu militancia y con tu dirección. No había otra manera de comunicarte con la gente. Ahora pues lo puedes hacer de otras maneras. Puedes escribir correos electrónicos que están a la baja, pero sí puedes tener un contacto más o menos continuo con la gente a través de Twitter, a través de Facebook o a través de Instagram, que es incluso un poco más personal, ¿no? Más personal. Y bueno, y otras plataformas que están surgiendo ahora y que hay gente que se las hace, gente que no, gente que tiene reticencia, como Twitch o TikTok. TikTok, ¿no? Ya es lo que nos falta, ¿no? A mí, yo te digo sinceramente, a mí me cuesta, o sea, nada más que hay que pasarse por mis redes sociales y se comprueba fácilmente, me cuesta muchísimo trabajo las redes sociales. O sea, no soy de estas personas inspiradas en escribir y dice, bah, no, yo escribo en redes sociales cuando tengo una opinión que dar o cuando quiero que la gente sepa algo. Y eso significa pues, que a lo mejor mis redes sociales pues, no funcionen de la manera que tendrían que funcionar porque no alimento a la red social constantemente, que es lo que necesita, ¿no? Porque al final es una empresa, no es un canal comunicativo básico o aséptico, sino que es una empresa que gana dinero a base de que tú seas influyente y que haya publicidad a tu alrededor porque tú influyas mucho en la gente lo vea y ya de paso vea la publicidad y compre, ¿no? De aquello que ha visto. En mi caso, pues, bueno, no sé qué publicidad habrá, la verdad, pero me cuesta mucho las redes sociales, mucho. O sea, me tiro días sin... ¿Tú crees que es algo que ya se va a mantener? Es decir, que la política no puede ya perder esa vertiente, como tú has dicho, de la inmediatez, del tuit, de la publicidad continua, del estar lanzando mensajes continuamente, porque yo creo que da la sensación de que si de repente Pablo Iglesias estuviese 3 meses sin usar Twitter ni salir en redes sociales ni nada de eso,
todo el mundo se quedaría como que ha pasado, ¿no? Y a lo mejor está trabajando, está leyendo, está haciendo otro tipo de cosas que son más prácticas, ¿no? Yo tengo la sensación, nuevamente muy personal, de que las redes sociales han sido una explosión que no existían antes y de repente ha sido una explosión, pero que se va a estabilizar, ¿no? Como esa curva del virus que hemos visto, pues yo creo que es un poco así, ¿no? Y creo que cada vez la gente se toma menos en serio eso. Pues Twitter, por ejemplo, ¿no? Twitter es un caso en el que, como digo, parecía, arden las redes sociales, ¿no? Y parecía que lo que decía Twitter era lo que estaba diciendo España y no era así, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna manera de que la política vuelva a eso, a un terreno un poquito más pausado, ¿no? Porque tampoco se puede estar... Yo es que creo que la política ahora mismo le está siguiendo el ritmo al periodismo. Y antes era al contrario. El periodismo tenía que estar esperando a que la política le alimentase de alguna manera. Y ahora queremos estar continuamente todas las semanas sacando exclusivas y no se puede, porque una ley se tarda más en hacer. No sé. Bueno, sí y no. Los medios de comunicación siempre han influido mucho en la vida y por tanto han influido también mucho en la política, ¿no? O sea, nada más que hay que ver la película, ¿no? Que en parte pues lo explicaba, es verdad que en ese caso era una campaña política, pero se usaban los medios de comunicación y se estudió cómo los medios de comunicación o cómo la publicidad y medios de comunicación podían influir en que saliese lo que tú querías. En ese caso era para algo bueno. O sea, creo que siempre se han influido las dos. Es verdad que a medida que avanzan y que más rápido va la comunicación, más va a tener que ver los medios de comunicación, ¿no? Más influencia va a poder hacer. También es verdad que a medida que avanzan y que es más rápido, hay más medios de comunicación, los mensajes tienen que ser más dinámicos y esto también termina siendo un poco un tonto último, ¿no? El medio de comunicación que más rápido lo vea y más rápido lo diga y con más contundencia lo diga o de una forma más imaginativa va a ser el que gane. Por tanto, sí que es verdad que hay más, la comunicación está más mediatizada, pero no hay, aunque sí lo haya, ¿no? Pero sí hay un poco una volatilidad de medios, o es la sensación que a mí me da. En ese caso también me preguntaba si la política no volverá a ser lo que fue antes, ¿no? Algo más pausado, algo más meditado, más estudiado. Yo creo que aquí la clave está en dos cuestiones. La primera clave, como decía Julián Guita, es que nunca se deje de estudiar. O sea, por mucho que tú tengas que hacer de una forma muy empírica mensajes en medios de comunicación, mensajes en redes sociales, estar haciéndote vídeos, campañas, etcétera, todo el rato, lo importante es que tú no dejes de estudiar, porque si dejas de estudiar, probablemente cuando haya que hacer algo importante por el país, como en el momento en el que estamos ahora, ¿no? De una pandemia que no habíamos vivido nunca, con una economía prácticamente paralizada por el bien de la salud pública, pues si no has estudiado antes, si no sabes qué es lo que ha pasado en otras ocasiones con otras pandemias o con otras crisis económicas, pues no vas a ser capaz de responder. O sea, creo que, sobre todo, estudiar es importante tanto en lo técnico, pero no solamente en lo técnico. También en lo puramente discursivo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la responsabilidad sobre cómo comunicamos no la va a tener la política solo, o los medios de comunicación solo, sino que también la va a tener en la configuración de la sociedad. Si esta sociedad se acostumbra a tenerlo todo ya, a querer cada vez más, la política va a tener que comunicar de esa manera y los medios de comunicación, por tanto, van a comunicar también de esa manera. Entonces, yo creo que más bien tiene que ser un pacto entre sociedad, medios de comunicación, política y otros actores sociales, economía también, que creo que sobre todo son los máximos influyentes, la economía, porque al final... son los dueños del cortijo. Y las redes sociales se hacen básicamente para poder vender. Pues bueno, tendrá que haber, pues espero yo que en algún momento haya un diálogo sobre, básicamente, dicho de una forma muy básica, compañeros, tenemos que parar, ¿no? Este país y este mundo necesita parar porque nos lo cargamos.
Entonces, quizás ahí, si pudiésemos ir a un tipo de hacer política y de hacer sociedad en el que no todo sea más calmado de repente, o volvamos atrás de repente, sino que avancemos precisamente quitándonos lo malo de cómo lo estamos haciendo ahora y quedándonos con lo bueno y avanzando a partir de ahí. Es que la idea de progreso es muy peligrosa, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad que tiene además una raíz judeocristiana, ¿no? Que va desde el principio de los tiempos hasta el final y la salvación. Luego viene la línea histórica marxista, que es 3/4 de lo mismo, es decir, venimos de sociedad sin clases, esclavista, feudal, capitalista y comunista, pero todas tienen una idea de progreso, ¿no? Y sin embargo, a veces la idea de regreso no está nada mal. Por ejemplo, en el Renacimiento la gente, los intelectuales se plantearon que era hora de volver atrás, que era hora de volver a Grecia y a Roma, y hay una frase preciosa de Petrarca que dice que hubo y a lo mejor volverá un tiempo mejor y lo del medio fue basura, ¿no? Es decir, a veces no pasa nada por decir, oye, pues nos hemos equivocado, vamos a volver un poquito atrás porque comunicativamente, aunque sea, esta política pues no nos llena, ¿no? O parece que no es el camino. Como verás, no te he preguntado mucho por actualidad porque si no yo tengo la sensación de que son entrevistas que hace cualquier persona y es que no son ni siquiera interesantes, ¿no? Porque además en los partidos, como sabemos, pues hay una línea, ¿no?, del partido y entonces al final le preguntas a quien pregunte y te va a decir lo mismo. Pero teniendo en cuenta la especial situación de Andalucía, yo sí quería hacer un pequeño inciso de actualidad y quería preguntarte, sobre todo para la gente, para los militantes y tus seguidores y demás que lo puedan ver, ¿cuál es la situación que hay ahora mismo con anticapitalistas? O sea, ¿qué le podemos decir a la gente a la base? ¿Cuál es la relación de Podemos, anticapitalistas? En resumidas cuentas, ¿qué va a venir? Bueno, has ido a preguntarle a una persona que ya, que ya advirtió sobre lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que está pasando. Pues lo que está pasando es que había un proyecto de montar una organización diferente. Y bueno, esto ya lo hablamos hace 2 años, cuando esa organización se empezó a montar, cuando Adelante Andalucía apareció. Bueno, y estaba muy claro porque así lo venían diciendo constantemente, ¿no? Esto tiene que ser un sujeto político nuevo, netamente andaluz, que yo estoy de acuerdo en que la política en Andalucía se tiene que hacer en Andalucía. No se puede hacer en otro lugar que no sea Andalucía. Yo creo que eso es evidente. Pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos una relación con todo el Estado y que hay cosas que nos influyen a nosotros directamente, a los andaluces y a las andaluzas directamente, que tenemos que pelear en el Congreso de los Diputados, tenemos que pelear en la Moncloa, es decir, tenemos que pelear en los órganos centrales. Y por tanto, tú no puedes poner un muro en Despeñaperros y decir, ya todo lo que vaya hacia arriba me da igual y solamente me fijo en lo de abajo. Te tienes que fijar en lo de abajo fundamentalmente y la política hay que hacerla desde aquí. Pero también tienes que estar en relación con el resto de territorios por solidaridad y también con las instituciones centrales. Bueno, pues no era eso lo que pensaba en Anticapitalistas y yo creo que podemos decir que ha sido el menos decente que lo hayan terminado diciendo, perdón el ruido, pero tengo gatos y hay bolsas de papel que les llaman mucho la atención. Decía que bueno, que por lo menos les honra que lo hayan dicho y que lo hayan terminado haciendo. Lo podrían haber dicho más claro cuando se les pidió. No lo hicieron, entiendo que por oportunidad. Y bueno, pues ahora mismo estamos en una situación complicada. Para Podemos Andalucía no lo opino yo, sino que lo vemos, ¿no? O sea, vemos cómo hay mucha gente que decidió en su momento irse porque no aguantaba más esta situación de confrontación directa con todo. O sea, yo creo que la figura de Teresa Rodríguez y de la gente de su equipo, pues en una parte importante, se ha configurado en base a la confrontación con los demás, ¿no? La confrontación con estatal, confrontación con otras sensibilidades andaluzas, en fin, ha sido confrontación. Pues bueno, yo espero que les vaya muy bien, ya saben que ese no es el proyecto de Podemos, no es el de Despeñaperros para abajo y lo que pase para arriba nos da igual porque nos afecta, o sea, nos afecta directamente y por tanto tenemos que estar ahí también y también por esa otra parte de
el internacionalismo, ¿no? Incluso dentro de, dentro de España, o sea, el tener contacto con las otras nacionalidades o con los otros territorios de nuestro país. Entonces, bueno, pues espero que les vaya bien, pero ese no es nuestro proyecto y creo que, bueno, pues que si mucha gente que no pensaba que lo fuesen a hacer, pues ahora se ha dado cuenta de que lo han hecho. Entonces, ahora a nosotros lo que nos toca ahora es dejarnos de pelea, dejar que los que se fueron se queden en su sitio nuevo y que nosotros podamos trabajar por construir realmente esta organización para que esta organización le pueda dar una respuesta a los andaluces, porque no tenemos que olvidar que en la situación en la que estamos ahora mismo, no solamente como Podemos, pero que también afecta lo que nos ha pasado a Podemos, tenemos un campo político en el que una gran parte del campo político de la izquierda, ¿no? O que debería ser de la izquierda, pues se encuentra huérfano. Se encuentra huérfano porque, pues bueno, pues está un PSOE que por la corrupción en Andalucía, etcétera, pues ha perdido el gobierno. Tenemos una ultraderecha exacerbada y absolutamente desarbolada en gobernando, y el campo de la izquierda pues se ha radicalizado con Adelante Andalucía y bueno, pues hay otra parte que queda huérfana. Yo creo que ahí Podemos Andalucía tiene que estar fuerte, tiene que ser inteligente como para poder dar una respuesta, que para eso fue para lo que nacimos, para poder dar una respuesta a los andaluces y andaluzas, y eso le va a tocar a la próxima elección. Una Adelante Andalucía que se ha comprado 3 dragones para las elecciones, ¿no? Hablando un poco de eso, de la política espectáculo y la política del tuit. En fin, yo bueno, que se ha comprado 3 dragones, también te digo... Que no le funcionaron, pero... No, pero con recursos de Andalucía, ¿no? No podemos olvidar que los compañeros y compañeras de anticapitalistas, entre ellas Teresa Rodríguez, era la secretaria general de Andalucía, y algunos de ellos que se han ido exclusivamente anticapitalistas, eran miembros de la dirección y de la ejecutiva de Podemos Andalucía, y que se van a comprar sus 3 dragones con recursos que consiguieron gracias a Podemos Andalucía, ¿no? Evidentemente. Bueno, pues ahora han decidido que ya no son Podemos Andalucía y que ahora son solamente anticapitalistas dentro de Adelante. Pues bueno, cada uno hace las cosas como cree que las tiene que hacer. A mí me gusta hacer las cosas de otra manera y bueno, pues ojalá los resultados de todo, no solamente los resultados electorales, sino los resultados de cómo se van haciendo las cosas y de cómo conseguimos una mejor vida para los andaluces y las andaluzas, tenga que ver con el proceso y la manera de hacer las cosas sin pensar en uno mismo, sin pensar en el ombliguismo, sin pensar en yo, los míos y mi organización, sino pensando en cómo hacemos para que esto cada vez sea más grande y para que cada vez podamos conseguir más cosas para la gente sin pues, utilizar a los demás. Yo te iba a decir que como yo no tengo la losa de la representación, entonces puedo hablar con cierta libertad, que es de las mejores cosas que hay y difíciles de renunciar, y entonces yo no les deseo que les vaya bien, sinceramente, porque entre otras cosas el campo y el espacio político en el que se pelea por los votos es el mismo, por tanto esto es una solución, un juego de suma cero, ¿no? Es decir, si sube de un lado, baja del otro, y además vamos probablemente a contemplar, no sé si ojalá Podemos vaya por un lado y Adelante vaya por otro, pero no sabemos si va Podemos, va a ir Unidas Podemos, en ese caso ya habría otro partido más, sería Izquierda Unida, pero encima es Rejón también, es otro partido más el resto de partidos pequeñitos, es decir, que al final la idea por la que surgió Podemos de alguna manera era englobar todo aquello, también un poco como surgió Izquierda Unida en su momento, y superar el ámbito al que se estaba acostumbrado, y ahora pues otra vez parece que se va a presentar el panorama muy fragmentado, lo cual en principio creo que no es muy positivo. Llevamos bastante tiempo, no sé, llevamos 40 minutos por ahí, no sé cómo va todo el tiempo. Sí. Si tú quieres lo dejamos y si no seguimos un poco más y yo tengo algunas preguntas más. Tú verás. Yo te hago preguntas, ahora vienen las difíciles. A ver. No, mira, te quería preguntar una cosa, pero te voy a dar incluso la explicación previa, ¿vale? Porque te iba a hacer la pregunta... Pero no me des la respuesta, si me das la respuesta no vale. La respuesta no, la explicación, pero te iba a decir,
Bueno, Isa, ¿eres comunista? Que es una pregunta que es para escribir una tesis doctoral, ¿no? Pero te voy a dar mi definición, ¿de acuerdo? O por lo que yo nunca me he sentido comunista y nunca o sea, no creo en eso, ¿no? Porque el comunismo de alguna manera, igual que, como digo, otras muchas ideologías, como incluso el cristianismo, creen que llegará un momento en el que nacerá el hombre nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El hombre nuevo es una persona que no tiene las características problemáticas que tiene el hombre actual porque está influido por el sistema capitalista, por una línea histórica que le hace ser, pues, de cierta manera. Entonces, con la creación del hombre nuevo, llegará un sistema nuevo en el que básicamente pues, todos seremos felices y todos viviremos bien, ¿no? Entonces, yo nunca he comprado la idea esa porque creo que el ser humano es lo que es y lleva millones de años siendo lo mismo y me parece muy difícil que se vaya a eliminar, pues eso, el personalismo, el egoísmo, ciertas cosas, la corrupción de las personas. Yo siempre digo que las personas de izquierda, de derecha, de un partido y de otro, pues hay personas que son corruptas, evidentemente, en cualquier partido. Hay personas que son personalistas, evidentemente, en cualquier partido. Para mí la diferencia entre alguien de izquierda y alguien de derecha es que el de derecha, en caso de duda, pregunta a las empresas, porque las empresas son las que generan puestos de trabajo, y sin embargo el de izquierda, en caso de duda, favorece al pobre. Para mí esa es la línea básica, ¿no? Pero como digo, yo no creo en ese. Entonces, estamos ante una diputada idealista que creen que se va a llegar a ese mundo idílico. Yo soy idealista y peleo por mis ideas. De hecho, si no, no defendería la renta básica, ¿no? Sí soy idealista. No me considero comunista, ¿vale? Yo me considero más bien socialista. También es verdad, socialista de verdad, ¿vale? También es verdad que siempre se ha dicho que el socialismo es el paso previo al comunismo. No lo sé. No sé si ese sería mi caso o no, o si realmente eso será así, porque al final no se trata más que de una idea de qué debería ser el comunismo o el socialismo puro, que, bueno, en ese caso el socialismo puro no existiría, sino que sería una previa al comunismo. Yo no me considero comunista, me considero socialista, pero también es cierto que yo leo el manifiesto comunista y estoy al 100% de acuerdo con él. Entonces, bueno, pues no sabría cómo definirme. El manifiesto comunista que empieza con esa frase de un fantasma recorre Europa, ¿no? El fantasma del comunismo. A día de hoy, el fantasma seguramente que recorre Europa es el del neoliberalismo, ¿no? Sí. Han cambiado un poco las tornas y parece que todo el mundo se está acercando a ese fantasma de alguna manera, y que cada vez más difícil, lo que tú has dicho, ¿no? El socialismo, que básicamente es socializar los medios de producción y demás en mayor o menor grado, ¿no? Porque hay ejemplos, evidentemente Corea del Norte es una cosa y Venezuela o incluso Uruguay, ¿no?, que es un país más aseadito, es otra cosa, ¿no? Evidentemente hay grados, incluso los países nórdicos tienen un grado de importancia de los servicios públicos mayor que en España, por ejemplo. Es decir, que no creo que sea una cosa fija y que además, bueno, esto te voy a liberar porque voy a decir que es mi opinión personal. En el siglo XX pues las cosas no salieron bien, entonces evidentemente repetir el mismo sistema que en el siglo XX no funcionó bien, pues probablemente nos haga tener que estar, y esta idea también la dice Monedero, tener que estar inventando continuamente, ¿no? Monedero usa una frase que de Vázquez Montalbán, que dice que cuando algo es necesario pero imposible con las reglas determinadas, hay que inventar un escenario nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos, también como decía Chávez, que o inventamos o erramos, ¿no? Es decir, tenemos que estar continuamente inventando las fórmulas esas socialistas o de alguna manera de un mundo mejor, porque evidentemente, como yo digo, cuando al obrero le quitas el DNI español y le quitas la familia, se convierte en nada, ¿no? Es decir, el que más necesita al Estado realmente es la persona que tiene menos medios. El rico no necesita al Estado, ¿no? Puede ser neoliberalista perfectamente y no tiene ningún problema, ¿no? Sí, es evidente, ¿no? Con las mismas formas no se puede conseguir lo que no has conseguido antes, ¿no? Y eso lo vemos en el día a día, y yo creo que en política el entender eso es fundamental si no te quieres enrocar en una cuestión concreta y hacerte más pequeño e ir dando pasos atrás, además no poco a poco, sino de manera agigantada, ¿no? Porque la gente lo ve. O sea, cuando la gente ve que algo no funciona, si tú te enrocas en eso, te va a dejar a un lado, a lo mejor de una forma, te dejan a un lado de una forma risueña o con pena o con
cierto amor todavía, Pero te dejan a un lado. Claro, te quiero, pero contigo no, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber también adaptar cuál es tu ideario y adaptar las condiciones a ese ideario, o ese ideario a las condiciones para poderlo conseguir, pero poderlo conseguir pues sabiendo que no vives solamente en el mundo que a ti te gustaría vivir o en el mundo que le gustaría vivir a tu organización política, sino que vives en el mundo real. Y que si tú tienes unas propuestas, pues vas a tener que entrar en el campo de la realidad y ofrecerlas en ese campo de la realidad. Y además yo creo que aún así sigue viniendo bien ser un poquito idealista de cualquier partido, es decir, porque los liberales hay liberales que también son súper idealistas, ¿no? Hombre, que si dejas tus ideas, ¿para qué entras en política? ¿Qué vas a hacer en la política? Él es un vividor directamente de la política, que también hay casos seguramente y tú los hayas visto, ¿no? Demasiados casos, y creo que también para eso nacimos nosotras, ¿no? Para intentar pues que la política se convirtiese en otra cosa y que tuviese más dignidad. Suerte con eso. Yo te digo. Bueno, tengo alguna pregunta más, ¿no? Que me parece bastante interesante. Con respecto a Julio Anguita, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es más clave de él era la persuasión, ¿no? Y eso sí que noto que evidentemente la política actual, la política del tuit, ha perdido la persuasión. Es decir, yo que estudié historia y cuando de lo que más trabajé fue en la época de la Segunda República, sobre todo el bienio derechista, que es un momento genial porque es un momento en el que se rompe todo. Generalmente se habla del año 36, pero las cosas se rompen en el 34. Es cuando de repente España, hay un libro de Stanley Payne, que el nombre es perfecto, que dice el colapso de la República, ¿no? De repente el sistema colapsó por todas partes, la gente que era de izquierda defendía una república de un tipo y los otros una república de otro tipo y los otros de otro, y encima había armas por la calle, decía, era una cosa totalmente complicada. Pero cuando tú los estudias, ves que los debates parlamentarios servían para algo. Y ves que había gente que cambiaba de opinión y que había ideas que en el debate se convencía, ¿no? Esa palabra de persuasión. Y yo creo que Julio Anguita fue el último político, desde mi punto de vista, que intentó ponerse de acuerdo con la gente, explicar, mira, de verdad que mi programa es mejor que el tuyo y si el tuyo es mejor yo cambio de opinión, no pasa nada, de todo eso. Tú que estás dentro del Parlamento y que ves a Rufián sacando camisetas y a los del PP como hooligans, ¿no? Abucheando y todo este tipo de cosas, bueno, los de Ciudadanos también, de alguna manera no sirve, no sientes que no sirve para nada salir allí a hablar porque los tuyos te van a aplaudir, los otros te van a buchear y al final el que tiene la mayoría es el que va a sacar las leyes y los que no pues van a intentar eso, sacar un tuit para en las próximas elecciones tener más apoyo, pero la persuasión como tal no la hay, ¿no? A ver, en parte, sobre todo cuando entras por primera vez en el Congreso y los primeros años te sientes un poco así, ¿vale? Luego después descubres que en realidad esa persuasión ya no se hace normalmente dentro del salón de plenos, que es lo que la mayoría ve, lo que la gente ve. A veces sí puede pasar. De hecho, ahora mismo estamos en un momento en el que las cosas pueden cambiar en el propio Congreso, ¿no? Por ejemplo, en el propio pleno, perdón. En la última votación que hubo sobre el estado de alarma, Bildu votó a favor a cambio de que se derogase la reforma laboral, ¿no? Pues Bildu no sabía si iba a votar a favor o en contra. Iba a depender de lo que dijese y de lo que se terminase firmando y de lo que dijese Pedro Sánchez. Si se firmaba una cosa, pero Pedro Sánchez o sea, el presidente se iba por petenera, pues terminarían votando, ¿no? Porque se entenderían traicionados. Y de hecho, de una forma muy parecida lo dijo la portavoz de Bildu. Cuando Pedro anuncia no me acuerdo si cuando Pedro anuncia que van a apoyarlo, pues contesta ella diciendo, bueno, me alegro, señor presidente, que haya anunciado que vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma, pero eso, y sobre todo me alegra, porque eso significa que ustedes han aceptado que se vaya a derogar la reforma laboral, ¿no? O sea, siempre hay un pequeño margen de cambios.
nos pasa también mucho con el PNV. O sea, ahora que tenemos que negociar tanto, esto pasa más. O sea, muchas veces, pues a la hora de hacer los discursos y tal, pues pensamos en qué tenemos que hacer para no joderla, ¿no? De alguna manera, para que no ciertos acuerdos que se han dado no se rompan. Y ahí también hay que mantener un poco el tono, bueno, pues una estrategia también. Pero date cuenta que son negociaciones, ¿no? Es decir, además los Sí, vascos siempre han sido muy abiertos a las negociaciones porque como siempre beneficia al final para su propia política regional, porque sacan de ahí, bueno, también el nacionalismo catalán lo hizo, evidentemente, sobre todo en época de Pujol, pero también con Artur Mas, también negoció mucho con la presidencia del gobierno. Es decir, pero yo a lo que me refiero es a defender una idea, ¿no? Por ejemplo, sí, pero es que la renta básica, ¿no? Y intentar convencer a la persona de enfrente del PP, yo creo que es imposible, porque es que no le dejan votar que sí a la renta básica. Le dicen, bueno, mira, depende, si la neoliberal a lo mejor se lo piensan. si les da votos, seguramente si una encuesta dice que eso les va a dar votos, votarán a favor. O sea, entiendo perfectamente lo que dices y yo te digo que esa sensación está ahí siempre. Pero es verdad que esa negociación y ese intento de convencer y de seducir no se hace ya tanto en el pleno o en los medios de comunicación o en los debates, ahí intentas seducir más bien a la gente que te está viendo, sino en la propia negociación que no se ve. Por eso hay tanto interés siempre en saber qué se está negociando, por eso hay tantas filtraciones, por eso se le da como casi más interés a las reuniones que se están manteniendo. O sea, lo vimos con las negociaciones del gobierno de coalición, ¿no? Yo entiendo que era la primera vez que había un gobierno de coalición en el Estado y que por tanto era algo muy llamativo y algo pues muy relevante mediáticamente, pero sí se tenía mucho interés porque era ahí donde se estaba haciendo esas técnicas de seducción, de negociación, no solamente entre las dos partes, sino también con otras partes que tenían que presionar o apoyar ciertas posturas, ¿no? Que jugaban también un papel. Entonces, bueno, sí que es verdad que no se hace ya tanto en el pleno como nos gustaría, ¿no? Pero se hace en otros lugares. Ya lo último que te quiero preguntar, no sé si tienes algún momento en estos años de actividad política especialmente que se te haya quedado marcado como bonito y como feo. Es decir, un momento que dirías tú, no repetiría nunca más, y otro que dirías tú, este me marca de alguna manera los días malos, seguir adelante. Bonito más que feo, fíjate. Tienes suerte. Bonito te diría tres. El primero, y hacía referencia en la primera pregunta o en el primer tema de diálogo, el primero fue cuando entré en el Congreso, cuando entré por primera vez al Salón de Pleno. Yo entré por primera vez al Salón de Pleno cuando iba a haber el primer pleno y, yo recuerdo que después me llamó un periodista para preguntarme que qué había pensado, ¿no? Qué había visto, si me había fijado en los tiros de Tejero. No, yo no me fijé en los tiros. Yo había estado rodeando el Congreso. Entonces yo miré el pleno, entré, miré el pleno, le di como una ojeada, una vuelta a todo el pleno con la mirada y lo primero que pensé es, los que estábamos ahí fuera, ahora estamos aquí dentro. Eso fue lo primero. Y para mí fue una de las cosas más bonitas que podían pasar. Lo segundo, cuando echamos a Rajoy. Sabíamos que iba a ser una cosa muy dura, ¿eh? Y lo estuvimos comentando y teníamos mucho miedo porque sabíamos que eso iba a significar pues que nosotros ya no íbamos a ser oposición, o sea, íbamos a poder hacer una oposición más compleja. Entonces, sabíamos que iba a ser algo muy duro y también sabíamos que estábamos rechazando que aunque éramos nosotros los que habíamos tenido la idea, los que habíamos sacado la estrategia para la moción de censura, habíamos hecho incluso una moción de censura previa para ver que sí se podía hacer y que sí que iban a dar los números, si se hacía de verdad, y en la segunda se hizo de verdad. Sabíamos que lo íbamos a ceder todo. O sea, nos comemos la parte fea y cedemos luego después todo.
y eso nos iba a dejar en una situación muy complicada, pero lo hicimos por dignidad. Y bueno, yo creo que quedó claramente los gritos de alegría, los gritos del sí se puede. Y la tercera, el gobierno. Otra cosa que también sabíamos que iba a ser muy dura, no sabíamos que iba a ser tan dura, porque no sabíamos que esta pandemia iba a llegar. Pero sí que es verdad que cuando estás gobernando con minoría, en una coalición, que además, a su vez, la coalición tiene minoría, pues las cosas no van a ser fáciles. Y sin embargo, nosotras sabíamos que habíamos llegado para gobernar y que nuestro objetivo era gobernar, porque nuestro objetivo no es mantenernos en la política, sino hacer cosas para la gente y por tanto para ello hay que gobernar y lo hicimos. O sea, la frustración del primer intento fue constante y brutal, y no solamente la frustración, sino todas esas frustraciones fueron cosas muy feas, pero cuando se anunció que Pablo y Pedro iban a votar a firmar un acuerdo de gobierno, yo recuerdo que estaba con mi hermana, que estaba recién operada, salíamos de las curas y como ella ya podía más o menos sentarse y caminar, salíamos de las curas y nos fuimos a tomarnos una cerveza para que ella también se despejase un poco, y siempre estaba en casa precisamente por esa operación. Y de repente miré el móvil, esa manía que tenemos de mirar el móvil cuando estamos con otra gente, miré el móvil, miré el Telegram y vi que se anunciaba eso, me lié a llorar. Me lié a llorar como una niña ¿Y chica. algún momento especialmente feo, una campaña electoral, algo así? Todas las campañas electorales son feas. Todas. O sea, creo que no hay una en la que no me haya hartado de llorar. Todas son feas. Todas. Y de hecho hay algunas en las que lo he pasado realmente mal. Vamos. La primera, por inexperta, fue horrorosa. O sea, a mí me hizo los que ahora están en Vox. Bueno, estaban en Vox antes, lo que pasa es que Vox antes era una cosa muy chica, ¿no? Aquellos que, ¿te acuerdas de Sí, aquel sí, vídeo sí. de Con el donde podemos megáfono, querer tirar donde podemos querer tirar a los maricones por la giralda, ¿no? Aquellas barbaridades que decían? y con el Pues megáfono en Nervión Plaza estaban allí con el megáfono, yo me eso. acuerdo. Pues esa gente que pensábamos que era un grupúsculo pequeño de radicales fascistas, pues a mí me lanzaron una campaña de redes contra mí. O sea, aquello lo viví con mucha dureza. La primera campaña por inexperta, ya te digo, ahora ya esas cosas no, pues ya una está más curtida, sabe que eso puede pasar, pero todas las campañas son duras, todas. Y si bien son divertidas al final, cuando ya te adaptas, quizás sean de las peores cosas, ¿no? Las campañas tanto electorales como las internas, ¿eh? También te lo digo, que nosotros también nos marcamos unas campañas internas de primaria que también, o sea, que son necesarias, pero que también tienen mucho dolor. Yo creo que queda claro, porque además creo que es algo que la gente, yo cuando se lo explico, lo entiende rápidamente, ¿no? Que es lo más bonito, no sé cómo será estar en la política para alguien del PP, ¿no? Me imagino que será más lucrativo, pero que lo más bonito es cuando haces algo, aunque sea por un barrio o algo así, cuando notas que estás haciendo algo y que de alguna manera estás ayudando a alguien, eso es súper bonito, y lo peor es todo lo que tiene que ver con la internet. Eso es algo que es para, como tú dices, para dejar el móvil, ¿no? Irte a tomar una cerveza y dejar el móvil en casa. Bueno, lo Sí, porque la último... interna no es la relación con la gente a la interna, o sea, la No, interna no es la relación con los militantes, esa es la parte más bonita de la organización, eso es el socializar, o sea, eso es construir comunidad. La interna es esa parte de confrontación, de a ver quién se lleva el poder a la interna, ¿no? Y eso es la parte más fea. la última pregunta que la he hecho siempre a la gente a la que he entrevistado antes es una película, un libro y una canción que, por lo que sea, que te guste y que recomiendes a la gente. Película, a mí me gusta mucho Martín H. Siempre me ha gustado y siempre me gustará, no solamente por lo estética que pueda ser la película, sino también por el propio, o sea, por el propio guión. Creo que está muy bien hecho y que da muchas claves. Música sobre canciones. Creo que no te podría decir una canción concreta,
pero a mí me gusta mucho el rock. Entonces, de más jovencita me encantaban Placebo. Era mi grupo preferido del mundo mundial. Una cosa muy triste, ¿verdad? Porque son un grupo así como muy denso, muy triste. Pero me gusta mucho Placebo. Hoy en día escucho prácticamente de todo, desde Zamorla hasta, no sé, El himno de de todo. España, ¿no? Un momento porque se me acaba la batería. Final de entrevista accidentado. Aparte que cuando se pone te queda un 5% se apaga del tirón. Sí, siempre es una Tengo que salir mentira. como un resorte. Es una mentira. Y me quedaba un libro. El libro. Puede A ser de lo ver, que sea, ¿eh? Amor y odio con 100 años de soledad. ¿Vale? Me gusta muchísimo. Creo que es un libro que tendría que leer todo el mundo. Esto es algo muy dicho, pero es verdad. Es un libro que tendría que leer todo el mundo. Pero también te tengo que decir que hay partes que me decepcionaron mucho. ¿Vale? Sí. Y luego después, ahora me estoy leyendo un libro que no es que sea especialmente denso, o ya sabes que tendemos a leer libros como muy gordos, o de gente, de escritores y escritoras que, pues muy reconocidos, sobre todo escritores, ¿no? Porque a las escritoras se las han reconocido mucho menos que a los hombres. No es que sea algo, eso, como muy denso o muy histórico, pero que creo que todo el mundo tiene que leer, que habla mucho de la realidad y sobre todo de la realidad de cosas muy específicas como las mujeres en el campo, ¿vale? Ese libro, ¿puedo hacer momentos de publicidad? Por supuesto. Pero ¿lo puedo traer? Sí. Bueno, oyentes que estéis viendo el vídeo, esto es un final de entrevista de izquierda, como dice la vida moderna, el keep it cutre. Entonces, un final accidentado, que es siempre lo más Si no es interesante. cutre, no es auténtico, como diría un amigo mío. Claro. Tierra de mujeres, de María Sánchez. Vamos a apuntarlo también. Vale, yo te recomiendo, no, esto nunca lo hago, pero sí te lo voy a recomendar un libro, no sé si lo habrás leído, pero aún así si lo has leído hay que releerlo continuamente porque es la Biblia de la gente que no cree en Dios, que es Las Meditaciones de Marco Aurelio. De hecho, creo que la primera vez que quedamos un día, yo te estaba leyendo, te estaba esperando como ¿Sí? tú la puntualidad nunca la trabajas especialmente, y entonces estaba leyéndome ese libro. Y de verdad que lo recomiendo, sobre todo para alguien que está tan implicado en política y que a veces no puedes ni dormir, ¿no? De tener tantas cosas en la cabeza. Ese hombre que era la persona más importante del mundo en su momento, el emperador romano, o sea, la persona increíblemente importante que con 80 años, siendo ya un anciano, está allí en Germania librando una guerra que no entiende ni por qué la está librando, y de repente deja por escrito unos pensamientos que son de verdad increíblemente profundos e increíblemente sencillos, ¿no? Hay uno que yo siempre digo que es lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para las abejas. Esto que lo diga una persona, pues eso, de izquierda, que lo diga Marx, no, lo estaba diciendo el hombre más importante del mundo, el hombre más rico del mundo, y sin embargo estaba entendiendo realmente lo que era la vida. Entonces, recomiendo mucho porque te ayuda a de repente vaciar la cabeza de contenido y darte cuenta de que las cosas son más sencillas, eso de que nunca te bañas 2 veces en el mismo río, etcétera. O sea que es un libro fantástico. Sí, recuerdo que me lo recomendaste, que te lo estabas leyendo y que me llamó mucho la atención y ahora me lo apunto como libro que tengo que leer cuanto antes, sí o sí. Pues esto ha sido la entrevista, Isa. Espero que haya estado bastante cómoda. Hemos tocado un montón de temas. De hecho, seguramente te pediré a ver si hay alguna persona así interesante a que a través de ti le pueda yo decir a ver si quieres participar también en el canal. Espero que te haya sentido cómoda, ¿no? Y que lo recomiende. Y nada, si quieres decir algo para la gente que te está viendo y simplemente terminamos. Sí. Primero una cosa que se me olvidó decir antes, que has hecho referencia, de las peores cosas que una se encuentra en la política, has comentado mi falta de sueño y tengo que decir que es precisamente una de las peores es esa, la falta de sueño.
porque no te permite pensar con claridad, porque te pone de mal humor, por muchas cuestiones, la falta de sueño. Yo he tenido episodios de insomnio muy grandes desde que entré en política, algo que no tenía antes, y lo sigo sufriendo a veces, ¿no? Eso vaya por, vaya por delante, creo que es una cosa como muy personal, pero que se habla muy poco de los problemas psicológicos que conlleva meterte en política. Aún así, y creo que enlaza con el mensaje final, aún así le pido a todo el mundo que se meta en política, como quiera, en un partido, no en un partido, en movimientos sociales, sin movimientos sociales, participando en movilizaciones o no, hablando por Twitter y haciendo activismo en las redes sociales o no, o simplemente pensando dónde tienen que ir a comprar, si es mejor una tienda de barrio o una gran superficie, si es mejor comprar cosas ecológicas, que entiendo que no todo el mundo lo puede hacer porque desgraciadamente los alimentos de verdad son más caros que los alimentos que están ultra procesados y con un mogollón de fertilizantes, saborizantes, etcétera. Pero sí que todo el mundo haga la vida, no obsesionándose, porque si no, no es forma de vivir, pero sí siendo consciente, siendo consciente. Esa es mi mayor deseo, mi mayor deseo y mi mayor recomendación para la gente, que haga la política del día a día, y si luego después además quiere participar en otras cosas, en unos niveles como con más responsabilidad, que lo hagan también, porque es súper importante que las organizaciones se renueven, todas las organizaciones, tanto las sociales como las políticas. Y nada, pero que sobre todo piensen, lean y hagan política diaria. Pues ahí queda el mensaje de Isa Franco, así que hacerle caso y ya pronto subiré más vídeos. Así que un saludo. Adiós.